La comisión que investigará los Pandora Papers tomará la declaración de 30 personas. Aún no se fija la fecha para la comparecencia del presidente Guillermo Lasso. Hoy se conocerán los precios que regirán para la gasolina extra y Ecopaís. No se confirma si habrá incremento. Casas en medio de plantaciones y personas de la tercera edad forman parte de la fachada del tráfico de armas en El Oro, proveniente desde Perú. Un informe especial de Televistazo. La Corte Constitucional aclara cuál será la función de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción en las cárceles. Indignación por crimen en Bucay, provincia del Guayas. 2 trabajadores de una gasolinera fueron asesinados con disparos en sus cabezas. Aumenta el flujo de lava del volcán Cumbre Vieja en España. El cono del Coloso se rompió y hoy comenzó su 4ª semana de erupción. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. El presidente Guillermo Lasso deberá comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales para que informe sobre la aparición de su nombre en el caso Pandora Papers por haber tenido inversiones en paraísos fiscales. La comisión aprobó la hoja de ruta de la investigación y los legisladores podrían, si lo consideran necesario, recomendar un juicio político al presidente. Desde la Asamblea tenemos un informe con Paul Romero. Por unanimidad, es decir, con 9 votos a favor, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea aprobó la hoja de ruta para la investigación del caso Pandora Papers, en el que se le menciona al presidente Guillermo Lasso. La comisión, de oposición al gobierno, está integrada por 4 asambleístas de Pachacutic: José Cabascango, Edgar Quesada, Mario Ruiz y Sandra Sánchez; 3 del correísmo: Paola Cabezas, Victoria de Cintoño, María Fernanda Astudillo; 2 de la bancada de Acuerdo Nacional, Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela. El presidente Lasso será uno de los primeros convocados a comparecer ante la comisión, pero no se precisó la fecha. Que le notifiquemos al señor presidente de la República el inicio de esta investigación y en lo posterior no alegue algún tipo de nulidad. En total serán 30 comparecencias. En la lista constan los periodistas del consorcio de investigación que revelaron la información a escala mundial, organismos de control como el SRI, UAFE, Contraloría, CNE. Pero el correísmo mira más allá de las fronteras y pretende viajar a los paraísos fiscales. Que viajar a Panamá, tiene que hacer todas las investigaciones correspondientes para establecer, contrastar la información. La comisión tendrá un plazo de 30 días para la presentación del informe al Pleno, es decir, hasta el próximo 6 de noviembre. En el informe se podría incluir la recomendación del inicio del trámite de juicio político al presidente. 2 legisladores afines al gobierno cuestionaron al Pleno de la Asamblea que en la resolución se haya considerado el caso Pandora Papers de conmoción social. Hubo el 30S, hubo en octubre de 2019, ahí sí hubo conmoción social. Presidente ha cumplido con sus impuestos, tenemos que verificar en toda la institución. Pero no es el momento de juzgar a nadie. Así quedó oficialmente fuera de esta investigación la Comisión de Fiscalización, pero su presidente señaló que lo hará a título personal. Hay una conspiración en contra de este legislador. A mí nadie me prohíbe hacer lo que tengo que hacer. A mí el país me paga para fiscalizar. La información que tiene Villavicencio ahora la quiere la comisión del caso Pandora Papers para acelerar su trabajo. Y el gobierno y las organizaciones indígenas no descartan volver a la mesa de diálogo. La CONAIE resolverá su situación a finales de octubre con una parte de sus integrantes dispuestos a mantener conversaciones con el régimen. Francisco Garcés nos tiene más información.
Si bien el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, dejó casi cerrado el diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, la posibilidad de seguir las conversaciones está vigente. Lo confirmó el coordinador de Pachacutic, Marlon Santi. Que el proceso de diálogo es el mecanismo idóneo para ir llegando a acuerdos y consensos con el Ejecutivo y el movimiento indígena en todo su nivel, a la cual ya hemos presentado también al Ejecutivo nuestros puntos de vista. Si la CONAIE vuelve a la mesa de diálogo, dependerá de la decisión que se tome en la reunión del próximo 20 de octubre. Va a ser de temas de fondo y allí tomaremos decisiones concretas. Puede haber movilizaciones o puede haber un nuevo enrumbamiento de entablar un proceso de diálogo serio con el gobierno y con resultados. El gobierno esperará la resolución que tome la CONAIE. Mientras tanto, seguirá el diálogo con otras organizaciones. Una de ellas, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, cuyos representantes tuvieron la primera cita con el régimen. La CONAIE tampoco, como se puede poner en evidencia, es una organización en donde todo sea homogéneo. Está manifestando a través de los pronunciamientos de varios de sus dirigentes es que no todos están de acuerdo con el pensamiento y las decisiones del señor Issa. El gobierno también contempla formalizar en los próximos días la agenda de la reunión que mantendría el presidente Lasso con las centrales de trabajadores. Debería provocar en otras organizaciones una actitud proactiva similar. La intención del régimen es anunciar esta o la próxima semana el primer acuerdo con los transportistas y luego hacerlo inmediatamente con otros grupos como los Montubios y la FENOCIN. Tráfico de armas. Tras el cierre de la frontera sur, el tráfico de armas y municiones se ha incrementado, pues en Perú hay libre importación de armas, mientras en Ecuador no. Las autoridades ecuatorianas no descartan que el arsenal que entra por esa frontera ingrese al sistema carcelario. Podría ser el origen de todo. Merlin Ochoa viajó a la frontera y nos tiene la ruta del tráfico de armas. La nueva modalidad de los traficantes de armas es utilizar casas que están en medio de plantaciones para no llamar la atención. Los militares necesitaron un dron para detectar este centro de acopio que tenía 63 armas de fuego entre fusiles y revólveres, 17 alimentadoras, 2.731 municiones. Se presume que el arsenal era alquilado para crímenes. Este ha sido uno de los mayores decomisos registrado a inicios de octubre en El Guabo, provincia de El Oro. ¿Podrían usar a personas de la tercera edad como fachada? Vimos, había una persona de la tercera edad y efectivamente ya se pierde la situación de la pista sobre quién efectivamente es, quiénes están organizando. El Guabo está dentro de la ruta de las armas que vienen desde Perú y arranca justamente aquí, en estos improvisados pasos, pero a lo largo de esta frontera sur hay decenas de puentes irregulares. Cuando los traficantes son descubiertos, cogen piedras, atacan a los carros públicos y se agrupan para intimidar a la autoridad. Pero los militares desmantelan las estructuras de movilidad al quitarle los palos que usan para cruzar. Aproximadamente existen 24 pasos fronterizos no autorizados en donde por medio de puentes improvisados pueden pasar motos, inclusive carros. Organizaciones criminales se dedican al tráfico de armas en el sector fronterizo. La provincia de El Oro comparte 32 kilómetros de frontera con Perú y esa zona es clave para el tráfico de armas. Ahí los delincuentes se ocultan entre los matorrales y esconden el armamento en diferentes cargas para ingresar al país bajo la modalidad de hormigas, es decir, pieza por pieza. Tal vez pueden pasar un arma desarmada en partes, en la noche o en la madrugada.
En Perú existe libre importación de armas, mientras que en Ecuador no. De ahí que el mayor decomiso es en el oro. De enero a agosto de este año, los militares han incautado 100 armas, 48.000 municiones y 14.000 explosivos. Una vez que el cargamento pasa a la frontera sur, se almacenan en algunas casas que están en los cantones fronterizos, para luego ser distribuidos en todo el país, sobre todo en Guayas, Pichincha y Manabí. ¿Y estas armas podrían llegar incluso a la cárcel en Guayaquil? Encontrándose Guayaquil cerca, hay esa posibilidad. No se descarta que las armas puedan avanzar hasta Guayaquil y de ahí posiblemente ingresen a las cárceles, ¿no? El tráfico de armas está muy ligado al traslado y distribución de drogas. Los narcos no solo se abastecen de cocaína, también necesitan tener armamento, pues actualmente existe una guerra entre mafias que se disputan el poder de las calles y el sistema carcelario del país. La Corte Constitucional emite dictamen favorable sobre el estado de excepción declarado por el presidente de la República en todas las cárceles del país, luego de la masacre ocurrida en Guayaquil. Sin embargo, aclara cuál será el límite de actuación de las Fuerzas Armadas. Jacqueline Rodas nos explica. El decreto presidencial de estado de excepción, emitido el pasado 29 de septiembre en todas las cárceles del país, pasó el control de la Corte Constitucional. Sin embargo, los magistrados puntualizan que la participación de Fuerzas Armadas será constitucional siempre que se circunscriba al perímetro exterior, incluido el primer filtro de ingreso de los centros de privación de libertad, es decir, que no se permite que personal militar actúe en el interior de las cárceles como indica el decreto. Además, la Corte insiste al primer mandatario para implementar soluciones a problemas estructurales, más allá de las medidas extraordinarias propias de un estado de excepción. Los jueces recordaron que recientemente ya se llamó la atención a la Autoridad de Rehabilitación Social y recalcan que la última matanza ocurrida en la cárcel de Guayaquil, que dejó 119 presos asesinados, es un hecho más que obedece a las fallas de fondo que no fueron solventadas oportunamente. Continuamos. Con disparos en la cabeza fueron asesinados 2 empleados de una gasolinera en la vía El Triunfo Bucay, provincia de Guayas. Merlin Ochoa viajó al lugar y nos cuenta lo que motivó al criminal a cometer este doble crimen. El doble crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad de la estación de servicio. Las primeras investigaciones determinan que por $30 este delincuente le propinó un disparo en la cabeza al despachador de combustible que trabajaba en esta gasolinera ubicada en el sector San Joaquín de la vía El Triunfo Bucay en Guayas. La motivación, el asalto y el robo. ¿Se llevaron algo? Objetos personales, teléfonos celulares, el valor que tenían hasta el momento. ¿De cuánto? Aproximadamente $30 que tenían en ese momento. Pero no fue la única víctima. Su compañera, que trabajaba en el mini market de la misma estación de servicio, también recibió un disparo en la cabeza. Sucedió a las 8 de la noche del pasado sábado. El hombre tenía 22 años y había empezado a trabajar apenas 3 días antes del crimen, mientras la mujer tenía 41 años, deja a una menor de edad en la orfandad. Los habitantes están atemorizados. Con los videos de seguridad se logró identificar al criminal, quien según la policía habría estado bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Aquí en la gasolinera ni los dueños ni los empleados se han querido referir al tema, pero también trascendió que el día de los asesinatos, una tercera trabajadora vio los crímenes y se salvó de morir. No le amenazaron, le indicaron, ándate de aquí, porque ella había estado muy nerviosa y les había pedido que no le hagan daño por sus hijos que tiene. La policía dice que capacitará a los trabajadores de las gasolineras para que adquieran técnicas de autoprotección, pues en la mayoría de estos negocios no hay guardias privados de seguridad. En el cantón Ponce Enríquez, provincia de Azuay, desconocidos atacaron con un explosivo la casa del alcalde, mientras las unidades especiales de la policía desactivaron otro artefacto que estaba colocado en el municipio. Nuestro corresponsal, Fabricio Lapo, nos informa que los atacantes dejaron un comunicado con pedidos al burgomaestre.
En las cámaras de seguridad quedó registrado el ataque que sufrió el alcalde de Ponce Enríquez en una de sus casas y en el edificio donde funciona el municipio de la ciudad. El primer ataque ocurrió la madrugada de este lunes, cuando 2 sujetos en una moto llegaron al barrio Buenos Aires y lanzaron un taco de dinamita que explotó debajo de la camioneta de un sobrino de la primera autoridad municipal. Más tarde, personal que ingresaba a laborar al cabildo se percató que en la puerta de ingreso había otro explosivo con una leyenda. El alcalde Baldor Bermeo dice que en el comunicado le dan 48 horas para que se rectifique. Para que cambie mi personalidad. No sé qué será lo que quieren que cambien, pero lo único que puedo decir es que mencionan a mi familia, mencionan a las personas de mi alrededor y rechazo rotundamente aquello y sé que dentro de toda esta malicia tiene que haber tintes políticos. El comunicado establece que el atentado no es político, sino que exige que se permita trabajar a los obreros mineros. Personal de criminalística y policía judicial realizaron el reconocimiento del lugar de los hechos, mientras que las unidades especiales cercaron los exteriores del municipio para extraer el taco de dinamita. Está manejando la información con fuentes tal vez humanas para poder esclarecer cuál personas estarán suscitando estos actos de incertidumbre sobre. Según el alcalde Baldor Bermeo, ya habría recibido amenazas públicas a través de redes sociales que atentarían contra su vida. Por eso, Fiscalía en conjunto con Policía de Ponce Enríquez iniciaron las investigaciones para determinar e identificar a los autores de este hecho. La vivienda donde explotó la dinamita está ubicada a menos de 50 metros de la casa donde vive actualmente el alcalde de Ponce Enríquez. Una falla geológica destruye decenas de viviendas en el cantón Nabón, esto es en Azuay. Los trabajos a realizarse requieren de 10 millones de dólares, dinero con el que no cuenta el municipio para hacer la mitigación o la reparación. Lenin Artida nos informa que cientos de personas resultaron damnificadas por este macro deslizamiento que continúa desarrollándose. Hay un sector de Nabón en la provincia de Azuay donde desde arriba se evidencia una falla geológica. Desde abajo parece que hubiera ocurrido un terremoto. Digámoslo con números: 114 hectáreas afectadas, 3 barrios, 240 viviendas, 93 familias. Y no es solo eso. Tenemos también la afectación del centro de salud que atiende a Nabón y Oña también, el terminal terrestre de acá de nuestro cantón y por supuesto una planta de agua potable que abastece a la cabecera cantonal. La situación es muy crítica. Aquí hay maquinaria trabajando y las evidencias de la destrucción que provoca la falla. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la tierra se abre. Parte de la cabecera cantonal de Nabón se encuentra sentada sobre un depósito coluvial, producto de un deslizamiento antiguo. Este deslizamiento antiguo se presume taponó una quebrada en su momento y esto ha ocasionado que el agua se represe. María Morocho cuenta con tristeza que jamás vieron algo parecido en el sector. Su casa está en escombros por la magnitud del macrodeslizamiento y ahora solo espera a que los ofrecimientos de ayuda se concreten. Primerito en la entrada comenzó a partirse, pero pensábamos que era por el sol. Y después, pues entonces fue una fuerte lluvia y al ir temperando la lluvia, entonces ya comenzó a partirse, a abrirse, a hacerse grietas en la casa. Aunque se está trabajando en el sector, se requiere de recursos para continuar con estas obras que son solo de mitigación. 10 millones de dólares para afrontar esta crisis, 10 millones de dólares que no tiene el municipio. El gobierno ofreció intervenir con recursos y es que, de continuar avanzando el deslizamiento, podría dejar incluso sin planta de agua potable a la ciudad. La Fiscalía inició una investigación por presunto peculado en los servicios de desinfección de las instalaciones y vehículos de la Corporación Nacional de Electricidad en Guayaquil. Se trata de un contrato con presuntas irregularidades, por lo cual Fiscalía ingresó esta mañana para extraer documentación. Diego Cuenca preparó el informe. La alerta la emitió la Contraloría General del Estado a través de un informe de responsabilidad penal, en el que señala presuntas irregularidades en contratos públicos por parte de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL en Guayaquil. Por eso, Criminalística y Fiscalía ingresaron para extraer la documentación. Así lo informó el fiscal César Suárez. El delito que se investiga
es un delito de peculado y asimismo se investiga a funcionarios que se encuentran actualmente en funciones, así como a exfuncionarios que ya no forman parte de esta institución. Por su parte, las autoridades de CNEL a través de un comunicado indicaron que ha dado todas las facilidades para que la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones pertinentes relacionadas a la administración del año 2020, época de emergencia sanitaria por el COVID-19. La documentación que se extrajo de CNEL ahora será sometida a un peritaje como aporte a la investigación de peculado. Continuamos, amigos. Ya rigen nuevos precios de los derivados del petróleo en las estaciones de servicio. El precio internacional del barril de petróleo sigue en aumento, por lo cual se prevé que las gasolinas también suban su costo, considerando que el país importa buena parte de los combustibles. Juan Carlos Aizprúa nos informa que varios sectores insisten en el congelamiento de precios. La tendencia hacia el alza continúa para el precio internacional del barril de petróleo. El crudo WTI de Estados Unidos se cotiza este lunes en $81, lo que significa que el barril ecuatoriano está entre los $74 y $76. Por ello se espera que los derivados de combustible aumenten de costo tras el sistema de bandas que se aplica el 11 de cada mes. El combustible sigue subiendo y para nosotros también sigue siendo una carga porque nos siguen subiendo los costos, los precios, y no ha habido ninguna compensación. Según los nuevos precios publicados por Petroecuador, las gasolinas extra Yeco País pasan de $2.39 a $2.50. El galón del diésel sube de $1.65 a $1.70, mientras que el precio sugerido para la gasolina super es de $3.23. Que se congele el valor del precio actual de la gasolina extra Yeco País. La situación del señor taxista ecuatoriano es grave, es crítica, es difícil. Los precios ya están a valores internacionales y la calidad del combustible es muy baja que los combustibles de otros países. Y pese al diálogo que se ha mantenido en los últimos meses entre el gobierno y el gremio del transporte pesado, el representante de los distribuidores de derivados afirma que los propietarios de las estaciones de servicio no han sido tomados en cuenta lo suficiente para el mecanismo de focalización que se quiere aplicar. Que a través de los surtidores de las estaciones de servicio se focalice y se tenga otro precio. Esto lo manifestamos muy bien nosotros a las autoridades y les indicamos que no es viable por varios factores, pero en la parte técnica, en la parte práctica, esto es imposible que se pueda dar. Los nuevos precios de los derivados de combustible regirán hasta el 11 de noviembre. A través de redes sociales, varios clientes de Banco Pichincha reportaron tener problemas para acceder a varios de los servicios que la entidad ofrece. La institución financiera informó, a través de un comunicado, que ha identificado un incidente de ciberseguridad en sus sistemas informáticos y que expertos en la materia trabajan para restablecer la totalidad de los servicios en el menor tiempo posible. Y este fin de semana, 2 deportistas fueron víctimas de un intento de asalto en el Parque Metropolitano de Quito. Estos delitos viralizados a través de redes sociales en las últimas semanas son preocupación para las autoridades capitalinas. El alcalde Santiago Guarderas anuncia medidas especiales ante la delincuencia, pero advierte que es un tema complejo. Byron Andino con las reacciones. 2 deportistas atravesaban en sus bicicletas los senderos del Parque Metropolitano, en el norte de Quito. Un hombre apareció y los amenazó con un cuchillo. Era un asalto. Temían por sus vidas. Sin embargo, la víctima le arrebató el cuchillo y alejó al atacante. ¡Auxilio! Es uno de los últimos delitos en la capital, viralizados por redes sociales. Semanas atrás, también asesinaron a una mujer por robarle el dinero que había retirado de una agencia bancaria. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, asumió su cargo hace unos días y admite que esta situación no es fácil, que es un tema complejo en todo el Ecuador, que no se resuelve de la noche a la mañana, pero deben tomar medidas. Estamos ya coordinando acciones con el gobierno nacional, con la Policía Nacional, con el Ejército, para hacer controles mucho más permanentes.
Considera que hay otros factores que también facilitan el accionar delictivo y sí necesitan atención de los gobiernos locales, como el municipio. El cuidado del espacio público, porque los ladrones justamente aprovechan aquellos espacios donde no hay iluminación, los parques que están llenos de maleza. Toda medida requiere recursos para reaccionar ante las problemáticas sociales. Queremos incrementar el presupuesto para poder adquirir cámaras, alarmas, motocicletas, camionetas, y queremos empezar asimismo una intervención agresiva en lo que se refiere a las UPC y a las VCs. El alcalde capitalino indica que son situaciones delictivas que causan preocupación, pero pide tiempo, pues son medidas integrales las que se necesitan para enfrentar a la delincuencia. Analistas y organismos de derechos humanos reaccionan ante la propuesta de ley impulsada por la alcaldesa de Guayaquil, que incluye solicitar el pasado judicial a todos los migrantes que quieran ingresar a Ecuador. William Young nos informa que este proyecto será enviado también al Ministerio de Gobierno. En las cárceles de Ecuador hay más de 3.000 reclusos extranjeros y el proyecto de ley impulsado desde el municipio de Guayaquil apunta a que todos los migrantes que quieran ingresar a nuestro país deberán presentar su pasado judicial como requisito obligatorio. Una propuesta que, según el internacionalista Carlos Estarellas, no viola ningún derecho humano ni atenta contra la movilidad entre países. El Ecuador es soberano y puede solicitarlo. Les cito ejemplos. En el gobierno del doctor Palacio se solicitó el pasado judicial a los ciudadanos colombianos. ¿Y por qué no hacerlo si es una medida de control? Sin embargo, desde organismos como el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos creen que si bien la medida no es ilegal, sí se debería hacer excepciones para quienes, como el caso de los venezolanos, huyen de su país por crisis humanitaria y condiciones extremas. Se las observa como una población vulnerable y víctima de una crisis humanitaria. Estas personas huyen, incluso en condiciones de irregularidad en esto. O sea, que no tienen papeles. Daniel Regalado representa al colectivo de la Asociación Cívica de Venezolanos en Ecuador. Indicó que a sus compatriotas ya les piden el pasado judicial para tramitar la visa que les permita ingresar a Ecuador. Pero según dijo, eso provoca otro problema. Eso va a seguir generando la irregularidad. Es que primeramente Ecuador no tiene un control de fronteras ágil. Hay un paso entre Colombia y Ecuador y Perú y Ecuador que realmente es un descontrol. Esta propuesta de ley, que fue entregada al presidente de la República el pasado 9 de octubre, consta de 5 artículos. Uno de los más polémicos permitiría que los ciudadanos puedan portar armas de fuego como medida de defensa contra la delincuencia. Un muerto y un herido en un accidente automovilístico se registró en una competencia realizada en Santo Domingo de los Áchilas la tarde del último domingo, cuando uno de los vehículos de carreras perdió pista y embistió a los espectadores. Las autoridades señalaron que emitieron los permisos para el evento, ya que el organizador cumplía con los requerimientos y se comprometió a brindar todas las seguridades. Ahora se investigan las causas que provocaron este fatal accidente para señalar responsabilidades. Un ex docente que busca salir de la cárcel de Guayaquil esta mañana recibió el apoyo de sus exalumnos de hace 50 años. Ellos protagonizaron un plantón y pidieron el indulto para Iván Vaca, de 81 años, quien cumple una sentencia de 5 años de prisión en la penitenciaría del Litoral. Diego Cuenca sigue el caso. Son ex alumnos que piden el indulto para su profesor, Iván Vaca, de 81 años, que está en la penitenciaría del Litoral cumpliendo una sentencia de 5 años por atropellar a un motociclista en el 2017. No defienden su inocencia, pero quieren su libertad por su situación vulnerable. Los familiares están de acuerdo con la reparación de los daños. Aquí nosotros, como ex estudiantes, exigimos el indulto a una persona de 81 años. Ese es el objetivo de este plantón.
Los familiares de Iván piden que lo liberen por el riesgo que representa estar en la penitenciaría, donde ocurrió la última masacre que dejó 119 muertos. Porque con lo que sucede en la penitenciaría no podemos ni dormir. Él tiene una enfermedad del corazón y lógicamente eso le impide estar detenido en una cárcel de esta naturaleza. Ivana Vaca es la hija del ex docente. La última vez que tuvieron contacto con él fue cuando apareció en este video desde la cárcel. Ha sido muy difícil porque no hemos podido tener contacto directo con él, ni poder verlo, ni nada, ni hablar con él. En la manifestación, los exalumnos recolectaron firmas para adjuntar a la carta que enviarán al presidente de la República, solicitando el indulto. Pero mientras eso ocurre, sus abogados están buscando un habeas corpus. Él tiene una sentencia que está ejecutoriada, por eso es que no existe algún tipo de acción que podamos inmediata como solución presentar para que él pueda quedar en libertad. La única sería la acción de habeas corpus. Acto seguido sería el indulto, que sería el perdón del presidente de la República. Ahora esperan que la próxima semana puedan lograr sacarlo de prisión, ya sea por alguna de estas dos medidas legales que solicitarán. El juez dicta orden de prisión preventiva en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, y dispone su localización y captura. El procesado no regresó al país a cumplir con las medidas alternativas que habían sido dictadas por el juez, como ofreció su defensa. Jacqueline Rodas nos informa. Jorge Sebastián Yunda Yunda, hijo del exalcalde de Quito, es uno de los 8 procesados por presunta asociación ilícita en la causa abierta por los chats encontrados en su teléfono celular, que dan cuenta de posibles negociados relacionados con el municipio de la capital. El pasado 20 de septiembre, el juez Máximo Ortega dispuso que regrese al país, se coloque el grillete y cumpla con presentarse periódicamente en el Complejo Judicial Norte, pero no volvió. Este lunes en audiencia, la fiscal del caso, Mónica Tirado, mostró los certificados del incumplimiento. La abogada de Sebastián Yunda dijo conocer que su defendido tuvo algún inconveniente para regresar a Ecuador, pero que le es imposible presentar una justificación. Se tenía previsto básicamente regresar al país, era lo que se había conversado con el cliente, pero tendríamos que ahora sí mantener una reunión con él para informarle y ver qué decisión se va a tomar al respecto. ¿Y en Bolivia? Imagino que sí, ¿no? Ante eso, el juez dictó prisión preventiva en su contra y dispuso su localización y captura. La fiscal solicitó que se remita a Interpol. Sobre el paradero de Sebastián Yunda, se conoce que salió del país 10 días después del allanamiento a la casa de su padre. Según su último registro migratorio formal, se fue el 21 de marzo de este año desde el aeropuerto de Guayaquil, hizo escala en Panamá y su destino final fue Bolivia. Si el caso avanza a etapa preparatoria de juicio y Sebastián Yunda no es capturado, el proceso se suspenderá para él y se lo declarará prófugo. Personal de salud del país analiza salir a las calles para exigir que se solucione su situación laboral. La protesta surge cuando la Corte Constitucional declara inviable el artículo que garantizaba el nombramiento para miles de médicos en los hospitales públicos. Francisco Garcés nos informa de esto. Son cerca de 15.000 médicos y trabajadores de hospitales que están conscientes de que cuando se acerca el fin de año hay la posibilidad de quedarse sin trabajo. Es que laboran con contratos ocasionales que pueden o no renovarse anualmente. Su situación ahora se agrava después de que la Corte Constitucional echó abajo el artículo de la ley humanitaria que les ofrecía nombramientos definitivos por haber enfrentado la pandemia. Hace unos 2 años nosotros teníamos un porcentaje de que más del 60% de profesionales de la salud, específicamente médicos, estaban bajo esta modalidad de contrato. Los gremios rechazan el manejo político de la situación y ahora exigen una reforma al Código de la Salud y a la Ley de Carrera Sanitaria para solucionar el problema. Podemos extendernos y podemos crear una flexibilidad, pero que en diciembre no se nos despida, que quede sentado el compromiso de parte del gobierno para brindarnos a nosotros esa estabilidad. Detrás de nosotros hay familias. La pandemia costó la vida de cerca de 700 médicos y trabajadores de la salud y ahora los profesionales denuncian que entre los 5.000 nombramientos otorgados por el Estado hay gente que no estuvo en la primera línea. Gente que ha estado en el tema de puestos de tipo administrativo, que ha estado en teletrabajo, en puestos administrativos y todos estos temas, lo único que han hecho es beneficiarse de forma absolutamente inoportuna, incómoda para todos, de esta famosa ley humanitaria.
El miércoles un grupo de médicos hará un plantón en la Asamblea y el jueves habrá una reunión ampliada de la Federación Médica en donde se decidirán las acciones a tomar. La Organización Mundial de la Salud presentó cifras alarmantes sobre la resistencia a los fármacos. Se trata de un estudio realizado en 22 países del mundo y ocurre por el uso incorrecto de antibióticos. Andrea Báez nos cuenta que en Ecuador se emprendió una campaña para evitar la automedicación. La receta se respeta es la campaña que busca promover el uso consciente de antibióticos y medicamentos que solo deben ser utilizados por los pacientes bajo prescripción médica. La alerta se da tras las cifras que presentó la Organización Mundial de la Salud sobre la farmacoresistencia en una muestra de 500.000 personas de 22 países del mundo. El objetivo de hacer un llamado a los ecuatorianos a evitar automedicarse cuando se desconocen los efectos secundarios que podría tener un fármaco en el organismo. Si bien existe la prohibición del expendio de fármacos sin supervisión médica para tratar cualquier sintomatología, las autoridades recalcan que en algunas ocasiones esto no se cumple. Implica también una responsabilidad por parte del prescriptor precisamente para poder lograr lo que acabamos de mencionar, la recuperación de la salud en el paciente. Hacemos un llamado a la ciudadanía, hacemos un llamado a los puntos de venta para que se pueda respetar la receta tal cual está prescrita por el médico. Pero ¿cuál es el riesgo de que el consumo de medicamentos sin prescripción médica avance a gran escala? Significa que los microorganismos, cuando nos automedicamos, comienzan a ser más resistentes y ya, por ejemplo, una medicación normal ya no va a hacer efecto para sanar una patología. Es decir, que tendremos que acudir a moléculas que van a ser mucho más agresivas con el cuerpo humano. Según los representantes de la Agencia de Regulación y Control, se ha intensificado el protocolo de farmacovigilancia en el país para garantizar el cumplimiento de la disposición que prohíbe la venta sin receta de estos medicamentos. Bueno, amigos, con esta novedad que algún día esperamos vivirla, nos despedimos y será hasta mañana a la hora de siempre. Hemos empezado una semana de noticias en Televistazo Estelar. Buenas noches.